Marca ahora tu oportunidad con Ayanet Consultoría Integral. Y seguimos en este directo Marca Zaragoza y terminamos todos los martes con los amigos de Ayanet. Y la semana pasada hablábamos con Tania de que se tenía que preparar un tema concreto que nos habían dicho. Pues bien, ha venido ella directamente con el tema. Lo primero que ha hecho, ¿has visto? Me he preparado esto. Yo te cogí el guante y aquí estamos con el tema de la negociación. ¿Qué tal, Tania? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué bien te veo, como siempre. Qué Muchas alegría gracias. que llegue el martes para que por esta puerta se abra y pase Tania Grande. Se va Edu García y entra Tania Grande. Esto es una diferencia absoluta. Que vamos a hablar de las negociaciones, porque al final llevamos 2 semanas muy buenas, porque una dimos las ofertas de trabajo, otra la inteligencia, que es los diferentes tipos de inteligencia para un poco también ser conscientes de en función de lo que me manejo, lo que tengo y lo que no tengo, sobre todo que explotar, porque al final inteligencia también se puede trabajar, Ahí está. como nos contabas. Y después de esto digo, bueno, pues ya me han captado en el proceso de selección, parece que soy uno de los candidatos y me llama el jefe de la empresa X a la que quiero acceder y tener mi puesto de trabajo, nos sentamos en una mesa y decimos que tenemos que negociar. Uh-huh. La negociación es una habilidad y nos sirve para muchos aspectos de la vida. Entonces, está bien que la tratemos hoy y que alguien se haya interesado. Al final, la negociación es un proceso y una técnica donde 2 partes o más tienen que llegar a un acuerdo o construir un acuerdo, que no siempre está hecho, ¿vale? Entonces, hay que tener en cuenta que no solo vamos a conseguir lo que nosotros deseamos, sino que esto es cosa de más partes, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta. También hay que tener presente que negociamos, aunque no lo llamemos así, estamos intercambiando opiniones y negociando en la mayor parte de nuestro día a día. Y bueno, esto hay que tenerlo en cuenta. La negociación, como habilidad que es, depende mucho de la comunicación y es una técnica que se puede aprender y se puede mejorar. Como siempre decimos, hay gente que tendrá más facilidad que otra, pero todo se puede trabajar y mejorar. Yo siempre me acuerdo de las negociaciones vinculadas al mundo del fútbol. En el Real Zaragoza, un director general que se llamaba Jerónimo Suárez, uh-huh, que venía de Picolín, que venía, digamos, de la empresa privada. Era de la etapa de Alfonso Solans como presidente del Real Zaragoza, que decían que era el peor negociador, no peor en cuanto a malo, sino peor de que si te ofrecía 100, al final se acaba el acuerdo por 90. O sea, él te había ofrecido 100 de inicio y terminaba haciendo el acuerdo por 90 o el acuerdo al garete. Sí. Y muchas veces buena parte de los triunfos o los fracasos de algunas empresas está en la capacidad negociadora que tengan sus responsables ya a la hora de comprar el producto, de vender el producto, de llegar al acuerdo con los empleados, de la compra o venta de cierta maquinaria, porque al final todo en el mundo laboral, o el 90% del mundo laboral, es negociar, pero es comprar, es vender. Y no solo con entes externos, sino internamente. Yo negocio todos los días con el departamento de administración muchísimas cosas y estoy en mi propia casa, ¿no? O, no sé, te sientas en una reunión con tu jefe y estás negociando ciertos aspectos, no siempre dinerarios, ¿eh? O sea, de muchos tipos. Entonces, es una habilidad que todos en algún momento tenemos que echar mano de ella. Y es lo que decíamos, ¿no? El esto de que, bueno, es que hay gente que es que se le da bien negociar y ya está, pues sí, habrá gente que tenga más facilidad, pero os vamos a dar algún truquito que puede ayudar, ¿no? Planteamientos de base para esta negociación. Bueno. Y como anécdota, esto es la típica de papá, he suspendido 6. Y llega, pero hombre, no, tranquilo, que solo han sido 3. Es un poco, ¿no? El preparar, voy a negociar algo, bueno, pues esto es parecido, voy a preparar, lo he hecho a lo grande y luego, no, que no ha sido tanto, para que te relajes, ¿no? Esa es buena. A ver, en primer lugar hay que tener una actitud positiva, y ganas de llegar a un acuerdo. O sea, cuando nos sentamos en una mesa y no hay ganas de llegar a un acuerdo, ya empezamos mal, ¿vale? Entonces, tenemos que estar dispuestos a hacer concesiones. O sea, cuando nos sentamos en una mesa tenemos que ir preparados mentalmente con que yo voy a tener que dar también algo.
que ceder, ¿vale? Esto es importante. Luego las habilidades interpersonales, de lo que hablábamos y de esta inteligencia interpersonal y la capacidad de comunicación son claves en un proceso de negociación. Las actitudes defensivas hay que eliminarlas, hay que intentar pues, generar confianza en la persona que tenemos enfrente. Si somos una persona que tiene cierta credibilidad, que tiene cierto carisma, por supuesto que lo vamos a tener más fácil. Y luego hay que ser capaces de discutir de una manera provechosa, ¿no? Centrar los puntos de discusión, no salirnos por la tangente y empezar a hablar de temas que, bueno, pues sobre los que nosotros no tenemos cierto control o que no vienen al caso, ¿no? Entonces esas son las bases más importantes. Actitud positiva, tema de confianza, concesiones y centrarnos en el tema que tenemos que negociar. Es decir, por ejemplo, si yo quiero negociar con Tania de qué vamos a tratar los 3 próximos programas o el próximo programa de la semana que viene, en lugar de directamente a lo mejor coger y decirte, Tania, tenemos que hablar de esto, como hice la semana pasada con el tema de las negociaciones. Oye, pero ya viste que soy muy fácil, yo llegué a decir, venga, así. Decir, bueno, tenemos estas 3 opciones y saber que quizás la que yo quiero tratar no va a ser la más inminente, sino que dentro de ese periodo, de aquí hasta el mes de junio, que termine la temporada de este directo Marca Zaragoza, pues aunque yo quiera que sea el tema a tratar la próxima semana, va a ser dentro de 15 días. Saber que a lo mejor tengo que ceder para luego en otro momento determinado poder volver a sacar ese provecho de volver a ofrecer un tema que Tania pues tenga el tiempo y la disponibilidad, Tania, Ana o sea, la compañera que sea, de poderlo preparar. Como me siente negociar, en cualquier caso, ya no los temas, en cualquier tipo de negociación, pensando que o me dan la razón o me levanto y me voy, lo más normal es que se rompan las negociaciones. Ahí está. Sí, lo has resumido muy bien. Antes de las negociaciones, ¿qué tenemos que hacer? Antes de las negociaciones, la confianza. Yo creo que la confianza es la base de muchísimas cosas, pero del tema de negociaciones más. Porque si yo me siento a negociar con alguien sobre el que no tengo confianza, al final voy a pensar que todo lo que me está diciendo, que todo lo que quiere que hagamos es por propio beneficio, ¿vale? Entonces, tiene que haber una confianza mutua o por lo menos ánimo de que la haya, ¿vale? Otro tema, el análisis del problema. Hay que identificar el problema o el objeto de negociar, tiene que tener el mismo significado para ambos, ¿vale? Luego nos tenemos que preparar bien una reunión donde vamos a tratar temas en los que tengamos que llegar a acuerdos. Tenemos que tener claros nuestros objetivos, qué es lo que queremos sacar, el margen de la negociación, solución de alternativas a esos objetivos. Pues un poco lo que decías tú de las notas, pues hay que prepararlo de antemano, ¿no? Y analizar la relación anterior que tengas con la otra parte, si has negociado anteriormente con esa otra parte, pues en qué quedó, cómo se hizo, los problemas que hubo y bueno, pues barajar también los posibles acuerdos a los que estoy dispuesto a llegar. Vamos, la mítica que hemos visto muchas veces en series y películas de si yo quiero sacar 80 voy a pedir 200 porque luego para bajar siempre voy a tener tiempo y va a parecer que yo he renunciado a más de la mitad de lo que había pedido en un principio. Que puede ser, lo que pasa es que eso son técnicas o son estilos, ¿eh? Yo, por ejemplo, no soy muy partidaria de por lo menos en mi negocio o en mi sector, ¿eh? Luego dependerá. Sí, porque también parece que estás engañando. Claro, es que al final hay que jugar el equilibrio adecuado, ¿no? A mí, bueno, esa táctica, pues me imagino que depende en algunos sectores puede funcionar, en el nuestro, por ejemplo, no. Y es que eso también lo he pensado muchas veces. Si yo a ti te digo, necesito 200 para hacer eso, y al final firmo por 60, luego tú te puedes ir a casa diciendo, me ha querido pegar aquí una voltereta de 1000 pares de narices, claro, porque lo va a hacer por 3 veces menos. A mí no me gusta jugar con el tema económico en cuanto a eso. Lo que sí que intento a veces es jugar un poco con plazos, ¿no? Porque nosotros, al trabajar siempre con temas de personas o que tienen que ver con personas, no siempre puedes controlar muy bien cuándo o una fecha determinada, y nosotros sí que somos mucho de compromisos, ¿no? Si te comprometes a una fecha, intentar cumplirla. Entonces, yo normalmente sí que intento jugar un poco con los plazos. Pues si el cliente te pide en 2 semanas, pues intentar que en 2 sea en 3. Te pongo un ejemplo tonto, ¿eh? Pero prefiero antes jugar un poco con ese tipo de cosas que con otros temas que a veces dices, jolín, pues si en realidad ya sé lo que me cuesta, ¿no? O ya sé lo que vale. Entonces, sí. Ya hemos preparado un poco lo que queremos y ya nos sentamos tan ello a negociar. Durante la negociación, un tema muy importante es la escucha activa, otra habilidad que ya hemos comentado en algunas ocasiones. Móviles fuera. Móviles fuera, todo fuera, y no tengo que... Bueno, todo tampoco. Todo tampoco, pero bueno, no soy yo el que más tengo que hablar, ¿vale? Es decir,
a veces alguien piensa que por hablar más y más alto va a tener la razón o va a llegar a un acuerdo. Y la clave en una negociación es escuchar lo que el del enfrente quiere, está dispuesto a ofrecer, etcétera, etcétera, para nosotros poder encauzar mejor nuestra oferta esa o conversación. nuestra negociación. Ahí está. Luego, Control de las emociones. Importante. que no se me cruce el cable y monte un sainete antes de tiempo. Ahí está, ¿vale? Esto, pues las personas que son más emocionales a veces les cuesta un poco. Yo me incluyo, porque a mí a veces cuando la situación en el momento, pues hay que controlar ciertas cosas. Muchas veces los aspectos a negociar son más importantes que nosotros mismos o que la frustración que podamos tener de un no o de algo que tengamos enfrente. Y normalmente la impaciencia nos hace, bueno, pues adelantar cosas que si esperamos un poquito más tendrán un fruto mejor. Entonces, el tema del control de las emociones es importante. Para eso, conocernos a nosotros mismos y saber hasta dónde podemos llegar. Qué importante es la palabra paciencia para casi todo. Para casi todo. Lo digo Sí. por lo que estabas diciendo. Muchas veces por intentar acelerar un proceso de negociación terminas tú destapando todas tus bazas mucho antes de lo que a lo mejor el de enfrente lo ha hecho, de tal manera que tú ya has cedido más terreno del que a lo mejor, en caso de haber tenido más paciencia, podrías haber conseguido, Sí. porque no deja de ser un tira y afloja. No estoy diciendo que una negociación sea siempre una discusión, sino No. puede ser una reunión formal en la que cada uno pues va cediendo un poquito de terreno. Si tú no tienes paciencia y enseguida, bueno, pues sí, puedo hacer esto y esto, de repente el que tienes enfrente puede decir, bueno, pues yo que pensaba ceder desde las 5 cosas en 3, ya me ha dicho él que en 4 cede él, pues mira, Claro, yo me froto las manos y ya está. y hablar poco. Entonces, cuanto menos hablemos, menos pistas damos. Como se suele decir, Dios nos dio una boca y 2 orejas para escuchar el doble de lo que hablamos. Sí, esto lo has dicho en alguna ocasión y tienes más razón que un santo. Sí, sí. La paciencia, por experiencia propia, que se puede desarrollar. O sea, al final también es una virtud que se puede trabajar también. Virtud, yo siempre lo he Es una dicho. virtud, sí. Hay que tener capacidad de comunicación en la negociación. También, exactamente. Por un lado hay que cuidar la comunicación verbal, es decir, preparar lo que queremos decir, aclararnos las ideas, analizar las palabras que vamos a utilizar, bueno, pues preparar todo esto y luego cuidar también la comunicación no verbal, es decir, que nuestros gestos, nuestra postura corporal acompañe esa actitud de conciliación que se supone o se presupone que vamos a tener que tener en la negociación, ¿vale? Y después de todo esto, pone aquí habilidad para generar alternativas, que yo lo que interpreto que es, Tania, es hablando y uniéndolo al pre-reunión, al pre-negociación, saber antes de sentarnos en esa negociación las alternativas que podemos tener a la hora de pues dar nuestro brazo a torcer o no, y de saberlas utilizar durante esa reunión, durante esa conversación en la que pues estamos los dos negociando el aspecto que sea. Claro, hay que tener alternativas preparadas y también hay veces que las negociaciones pueden llegar a un punto muerto por el motivo que sea, ¿no? Pues tener un poco esa chispa para ser capaz de generar alternativas en el momento, ¿no? O descolocar un poco a nuestro interlocutor, pues sacando algo que bueno, pues que igual no se espere, ¿no? Entonces, esa capacidad, esa frescura de en el momento también poder proponer algo, yo creo que es una técnica que funciona bastante bien. Y si queremos negociar que la semana que viene esté aquí Tania Grande, ¿cómo lo hacemos? Bueno, cita previa, llámame y vemos. Pero bueno, cualquiera que venga lo hará fenomenal. O sea, hace un momento has dicho que iba a ser muy fácil, ahora ya te estás poniendo un poco más complicada esta ¿Has visto? negociación. ¿Has visto? Esta negociación va por mal camino por nuestra parte. Que vendré, no te preocupes. Que en cualquier caso, lo dicho, hasta aquí el tema de las negociaciones, que es importante, todos los consejos que siempre nos dan los amigos de Ayanet, que ya sabéis que todo esto lo podéis consultar en www.ayanet.es, además de sus ofertas de trabajo que voy a pasar a contaros ahora mismo, que también podéis proponer vuestros temas, como nos proponían el tema de las negociaciones, a través de facebook.es/AyanetRRHH o a través de Twitter @AyanetRRHH, o si le queréis hacer alguna consulta a Tania, a Ana o a cualquiera de los compañeros de Ayanet, y ya veremos a ver de qué nos hablan la próxima semana. Ahora que con el calorcito, bueno, a lo mejor llega y la semana que viene no hace calor, porque ya sabemos cómo está todo el tiempo, pero con el calorcito ya se agradece también un paseo a estas alturas de día, Tania, que así te libramos un poquito del trabajo. Día a día. ¿eh? Yo estoy encantada de venir, salgo del día a día. Pues imagínate nosotros de verte por aquí acostumbrados a vernos entre castarlenas, Alex y yo. Se nos alegra aquí la semana, nada más y nada menos. Gracias. Bueno,